Así que pues damos gracias a Dios siempre por el espacio, por el tiempo que Dios nos permite para poder compartir esta buena noticia, porque realmente es una buena noticia que necesitamos cada día, porque el ser humano siempre está en constante problema, pero aquellos que Dios nos ha dado de su evangelio, sabemos que ahora las cosas que pasan no son un problema, porque el problema espiritual, que era el principal problema del ser humano, ha sido resuelto gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Y pues en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a compartir algo acerca de qué es nacer del Espíritu, que está en Juan 3, ¿verdad? Y son bienvenidos cada una de las personas que escuchan o que lo escucharan posteriormente, que sea de mucha bendición, que sea de edificación para cada uno de nosotros, como los que van a escuchar. Así que vamos a Juan 3, del 1 en adelante. Leemos la palabra. En Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahí nos vamos a quedar por el momento. Aquí vemos, ¿verdad?, parte de un pasaje muy conocido, muy sonado, ¿verdad? Este hombre, aparte que era una persona muy reconocida entre los principales judíos en ese momento, en ese tiempo, aparte de eso, pues era alguien que era muy preparado, un conocedor de la escritura, de toda la ley, un practicante, por así decirlo. Pero vemos cómo Dios, a través de este pasaje, nos demuestra algo, y es que, pues, busca, ¿verdad?, esa experiencia que Nicodemo tuvo con Jesús, nos muestra el cumplimiento de la promesa, ¿verdad?, que Dios había dado, que había de enviar a su Mesías, y que se daría a conocer tanto a los judíos como a los gentiles, y que tenía como promesa dar de su espíritu. Y aquí vemos cómo Dios le responde que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más abajo veremos algo que el Señor da aquí, y vemos cómo el Señor, a través de este pasaje, pues da y nos muestra que a pesar del conocimiento, a pesar de toda la información, por así decirlo, del conocimiento que él tenía a través de toda la ley, pues él conocía cómo había de venir el Cristo. Sin embargo, cuando él llega, ¿verdad?, y lo busca, tal vez no es que él necesariamente no creyera completamente, porque él conocía acerca de lo que había de acontecer, porque conocía toda la ley. Pero llega con duda, primeramente por temor, ¿verdad?, al qué dirán de las personas. Segundo, pues porque de alguna manera tenía duda, ¿verdad?, pero no estaba totalmente ajeno de esta verdad, porque aquí le dice que nadie podía hacer estas señales si Dios no estaba con él. Él sabía perfectamente que él era un enviado de Dios, que había venido de Dios, mas no lo ve como Dios, porque lo ve primeramente como un maestro, ¿verdad? Lo ve como alguien que tiene mucha relevancia, que tiene mucho respaldo de Dios, pero no lo ve como Dios. Y vemos que así también el ser humano se encuentra. Muchas personas conocen acerca de Dios. Han escuchado, como decía antes de iniciar tras cámara, que muchas personas tienen mucho conocimiento, ¿verdad?, pero que eso no les da la garantía de conocer a Dios. Conocen de Dios, pero no conocen muchas veces a Dios. Piensan saberlo todo de Dios, o porque practican algo conocen a Dios, pero en realidad no es así. Pero Dios, a través de esto, nos muestra, y sé que esto lleva un poco más profundo, pero
en mi persona, ¿verdad? Lo que el Señor me hacía ver en estos pasajes, cómo Dios siempre viene al encuentro del ser humano, ¿verdad? Sé que Nicodemo llegó preguntando, pero en realidad fue Dios que le respondió con algo que él ya conocía, que tiene relación, usted y yo conocemos, ¿verdad? Acerca de Ezequiel 36, del 25 al 27, que habla de que el Señor había de derramar de su espíritu, ¿verdad? Que había de poner un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y que había de recibir, o sea, esa vida nueva que venía por medio de esa fe, de creer al testimonio de nuestro Señor Jesús como el Cristo, que había de recibir y que esa promesa que Dios había dado se había hecho carne, había venido en carne. Entonces para él no era nada extraño, para él era algo que Dios ya había hablado, pero tenía esa duda. Pero vemos cómo de alguna manera, ¿verdad?, tiene esa curiosidad y le pregunta al Señor, pero principalmente vemos cómo Dios tiene esa misericordia y le responde con la escritura, ¿verdad? Y más abajo, cuando él pregunta, ¿verdad?, y le dice que si él puede volverse al vientre de su madre siendo adulto, o sea, pregunta algo pues que parece risible, ¿verdad?, pero en realidad es por la misma ignorancia, la incredulidad que hay en él, que hay en todo aquel que no tiene esta nueva vida, que no ha recibido la vista espiritual, que su entendimiento no le ha sido alumbrado. Entonces no puede ver más allá, porque él le dice, no puede ver el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Es el Cristo. No puede ver a Cristo, no podemos ver a Cristo enviado por Dios, que Dios mismo no lo puede ver porque sus ojos aún no han sido abiertos, porque su mirada, su vista espiritual, la cual está nublada, no puede verlo como Dios. Entonces, aunque conozca, pero si Dios no se lo revela, si Dios no le hace ver con esos ojos espirituales, el ser humano no puede ver. Y así vemos un montón de personas que están ajenas, aún estando dentro de una congregación, aún escuchando, pero y muchos aún escuchando el evangelio, pues sus oídos aún pueden seguir cerrados y no poder comprender lo que dice el Señor, porque hemos visto y nos hemos encontrado con personas muy conocedoras, muy doctas, ¿verdad? Y aún así, pues no comprenden lo que Dios dice, o dicen, sí, esta es la verdad, pero vuelven y siguen practicando lo que han venido haciendo. ¿Por qué? Porque no hay un nuevo nacer, porque no hay un nuevo nacimiento. Pero realmente el propósito del Evangelio es eso, darnos a conocer a nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, recibir de su Espíritu, que es el que nos da, el Señor lo prometió desde un principio. Nos vamos a ir a, nos vamos, ya les digo, unos versículos, ¿verdad?, que realmente el Señor nos hace ver la promesa de Él. Isaías 44:3, que el Señor nos habla, ¿verdad?, de que había de derramar agua sobre el sequedal y mi espíritu sobre tu linaje. Acerca de qué significa, ¿verdad?, esa agua que tipifica o simboliza la purificación, y el espíritu que tipifica o anuncia a la vida nueva, el espíritu nuevo. El Señor prometió que aquel que pues recibiera de esta agua, es decir, aquel que recibiera el testimonio en sí, pues iba a recibir un espíritu nuevo, una vida nueva para poder vivir para el Señor, para poder conocerle, para poder verle y de esa manera pues saber que todo es obra de Dios. Eso se nos ha hablado y el Señor de alguna manera nos ha ido haciendo entender de que nada proviene de nosotros, que nosotros no podemos hacer nada bueno delante de Dios y que aquello bueno que surge en nosotros proviene de Dios, porque es Él el que se externa, es Él que se evidencia en nosotros, como hablábamos a un inicio. Y en realidad, cuando el Señor viene, ¿por qué derramará de esa agua? Porque en realidad el ser humano sin Dios está seco, está muerto espiritualmente. Entonces necesita esa agua
necesita ser purificado por Dios. Pero ¿cómo se purifica el ser humano? Solo es mediante esta fe. O sea, la fe es una palabra tan corta, pero tiene una trascendencia tan grande en la vida del ser humano, en aquel ser espiritual, porque en realidad somos seres espirituales con experiencia humana, que es diferente, ¿verdad? Porque una cosa es que nosotros seamos seres carnales viviendo algo espiritual. Somos seres espirituales que Dios creó a su imagen y conforme a su semejanza, y con la bendición más grande que el ser humano puede tener en sí para poder dar. Pero como sabemos todos, que siempre inicia así, que ocurrió un problema, ¿verdad? Que todos conocemos, lo tenemos de memoria quizás, ¿verdad? Que el ser humano nace sin Dios, nace sin rumbo, nace esclavo de Satanás y del pecado. Pero que ahí es donde Dios prometió a su Hijo, prometió a su simiente para que viniera primeramente a derrotar a Satanás, para que viniera a sacarnos de esa esclavitud del pecado, pero sobre todo que nos volviera a la vida con Él y que ese diseño se pudiera nuevamente ser restaurado. Y no es algo que, como se dice, es que se hace por partes, ¿verdad? Es algo que lo hizo de una vez y para siempre. Y quizá nosotros, porque lo vemos en este cuerpo de pecado, no le damos esa importancia, pero en realidad lo que sí sucede es algo por dentro. Por eso el Señor prometió que lo iba a hacer, iba a poner, ¿verdad? Porque es algo que está dentro, que no se ve, pero que Dios iba a hacer. Así como lo dice en Génesis 7, ¿verdad? Cuando el Señor dijo y sopló que el hombre fue formado del polvo, ¿verdad? De la tierra. Pero luego dice que el Señor sopló aliento de vida en su nariz. Y entonces fue el hombre un ser viviente. Sopló de su espíritu. Espíritu equivale al viento. Y que más adelante vamos a ver cómo Dios le habla a Nicodemo acerca de aquel que se encuentra, que es algo que no podemos ver, que es una obra que no se ve así de manera externa, pero sí la podemos percibir porque es algo espiritual. Por eso el Señor también dijo que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, porque nosotros no podemos decir que alguien es nuestro hermano nada más porque lo vemos o porque estamos en un lugar, sino porque de alguna manera que hemos recibido esta misma buena noticia, esta fe, nos confirma en el Espíritu de que somos primeramente hijos de Dios y que también tenemos a nuestro hermano, porque a veces nos encontramos con personas que no hemos visto antes, ¿verdad? Y hay algo que atrae como de sentirse, no solo que nos entendemos en lo que se habla de la Escritura, sino que en nuestro espíritu dan ese testimonio de que somos hijos y que tal vez pues de alguna manera las personas, porque la mayoría pues están apartadas del Evangelio, no lo conocen como dice la Escritura, entonces están quizá creyendo o predicando otra cosa, pero como Dios sí los conoce, que han de creer, y Dios los alcanza, Dios los visita, para que puedan recibir esta buena noticia, y nuevamente, ¿verdad?, recibir ese aliento de vida, recibir al Espíritu nuevo, para una vida nueva en Cristo. Y alguien que lea, por favor, ese más completo, el versículo 44:3 de Isaías. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Vemos cómo el Señor dio esa promesa, porque lo que, como mencionaba, lo que Nicodemo estaba viendo era nada más una confirmación de lo que Dios se había hablado, de lo que Dios había dicho, porque en todo el Antiguo Testamento pues se anunciaba el Mesías Cristo y mencionaba que iba a dar. ¿Por qué? Porque el hombre el espíritu del hombre como tal, mediante Dios, estaba muerto y entonces necesitaba volver a la vida, pero esa vida correcta, esa vida en Cristo, es a la que se refiere, porque muchas personas cuestionan esto, o sea, ¿qué significa que el hombre esté muerto? Si yo veo a las personas caminando, pero son almas, son espíritus nada más vivos, pero no vivientes, porque no han recibido el aliento de vida, entonces no pueden comprender la diferencia. Pero nosotros que por gracia, ahora Dios nos ha mostrado, ¿verdad?,
y nos ha hecho vivir también en nuestra carne, ¿verdad? ¿Qué es el tener esta nueva vida? Que a pesar de lo que nosotros somos, de que seguimos siendo imperfectos, que le fallamos a Dios, pues hay algo más grande en nosotros, habitando este gran tesoro en este cuerpo de muerte, ¿verdad? En este cuerpo de pecado. Pero que el Señor ha tenido misericordia, ¿verdad? Y tuvo, pues nos escogió no porque hubiésemos hecho algo bueno, ¿verdad? Sino porque, al contrario, dice que Él vino por pecadores, ¿verdad? Pero al arrepentimiento. Vemos también cuando el Señor le responde, ¿verdad? No puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le responde, ¿verdad? Y que si es siendo viejo puede. Entonces el Señor le dice en el 6, dice, respondiendo Jesús, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Primero le dice que no puede ver y luego le dice que no puede entrar. No puede entrar en ese reino, no puede entrar en esa nueva vida en Cristo porque no ha podido verlo como tal. Y que tristemente, ¿verdad? Como digo, en su mayoría están así. Que las personas no pueden ver a Dios como Él, como lo que Él es. Que lastimosamente también pues las personas lo ven nada más como eso, como un maestro, lo ven como alguien, un proveedor, ¿verdad? Un sanador y muchas cosas más, pero no como Dios. La otra vez yo compartí algo con mi hijo y pues me decía, o sea, que es triste que ver en su mayoría que las personas le exigen a Dios y lo ven nada más para esas cosas, para las cosas de este mundo nada más, para que provea lo que según necesitan, pero no quieren ni tienen una comunión con Dios, porque no se han encontrado con Dios. Y yo le hacía la pregunta y le decía, ¿por qué es que ese es Dios? O sea, que Dios fue, o sea, Él es Dios por eso, para darnos lo que nosotros según necesitamos o queremos, o Él es Dios porque Él nos dio lo más grande. Dice que la mayor muestra de amor fue dándonosla a Él a través de su Hijo. Porque aún siendo nosotros pecadores, Él se despojó de ser Dios y se entregó por nosotros. Que como se nos ha mencionado, ¿quién en su sano juicio daría la vida por alguien que ha hecho muchas cosas malas y que obviamente no se merece? Más aún nosotros, ¿verdad? Que delante de Dios hicimos lo malo, delante de Dios estábamos condenados, pero que Él, pues, por el sacrificio de su Hijo, Él entregó a su Hijo en sacrificio para que Él llevara nuestro pecado y a través de eso, pero que pudiéramos creer. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, es decir, hay una condición, es que creamos en su Hijo, porque fue gratuito para nosotros, pero tuvo un costo para Él. Tuvo pues todo el sufrimiento que nuestro Señor, el vituperio que tuvo por nuestra causa y que hoy en día aún lo vemos, que a veces que queremos quizá pleitesía, no queremos sufrir nada, queremos estar bien en todo, sanos, prósperos, material, económicamente y familiar y de toda índole. Y entonces digo, ¿y entonces cuál fue el propósito de nuestro Señor? De venir a esta tierra, de despojarse, y fue con el propósito de darnos vida, pero como en su mayoría el ser humano no lo puede ver así, no comprende porque Satanás se ha encargado de que el pensamiento, el entendimiento de los incrédulos siga así, siga nublado, siga entenebrecido y no puedan comprender de que ahora nuestra mente es diferente y no hablamos de una perfección. Ninguno de los que nos hemos encontrado con Dios tenemos. Ahí vemos en toda la escritura y de los apóstoles, de los discípulos, eran muy imperfectos, cada uno con sus errores, pero vemos ahí la grandeza de Dios, la grandeza, el poder del Evangelio, que fue dado para salvación a todo aquel que cree. Hay que aclararlo, porque las personas
dan por hecho que Dios sí, es que vino, murió y resucitó por mí. ¿Y quiénes éramos nosotros para que nos sintamos tan importantes y que Dios ahora nosotros nada más nos beneficiamos de lo que Él hace? Y yo le ponía ese ejemplo a mi hijo, que quizá lo hemos escuchado, pero creo que venía de mi espíritu esa tarde, que fue hace poco. Le decía, es como que Dios nos dijera, por ejemplo, que Dios nos dijera, hoy no me da la gana darte aire, hoy te lo voy a quitar. ¿Qué haríamos? Si a veces nos sentimos tan grandes delante de Dios y tan importantes, pero nos beneficiamos de lo que Dios da, que de esa manera también Dios se muestra a la humanidad de que hay un Dios más grande, un Dios poderoso, que a veces nos guarda de cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos o nos creemos merecedores y no reconocemos, porque esa justamente es la condición del ser humano en pecado, que está contaminado por el pecado, como lo dice Isaías del 1 en adelante, ¿verdad? Que es el hombre, el ser humano es una podrida llaga, desde su cabeza hasta la planta de los pies. Está inundado de pecado, su mente está nublada y no puede ver el evangelio, o sea, no puede ver a Cristo. Por eso cuando nosotros, las personas nos critican y no pueden decir, ay, ¿cómo vos vas a preferir ir a la iglesia que es disfrutar con tu familia o disfrutar de un paseo? Es que tenés razón, porque no tenés la mente de Cristo y no podés comprender qué significa ahora vivir para Cristo, y no porque nosotros lo podamos hacer, es porque Él lo hace, porque ahora Él se manifiesta en nosotros, y porque a pesar de lo que nosotros somos, Dios se muestra, porque se trata de Él, no se trata de nosotros, porque no se trata que nos aprueben a nosotros ni nos aplaudan a nosotros, al contrario, a nosotros quizás no, y nos van a odiar, y yo les decía que esto es necesario que pase. Pero muchos no queremos pagar ese precio. No queremos que nuestra familia nos rechace, no queremos que las personas nos rechacen por no decir la verdad. O sea, en otras palabras, negamos el evangelio y ni cuenta nos damos, porque nos da temor. Es que no lo van a entender. Es que no se trata que lo entienda, se trata que lo escuchen y que el Espíritu Santo, si han de ser salvos, los pueda convencer, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado por cuanto no creen en mí, dijo el Señor, de juicio, de justicia, porque el Dios de este siglo, el Satanás, ya ha sido librado. Ustedes, aquellos que han creído, ya han sido librados. Esa justicia, la cual les apuntaba a que fueran condenados, yo la quité, porque el justo se hizo justicia, les hizo justicia a ustedes, y ahora entonces ustedes tienen acceso a mi vida. Y como digo, o sea, no es algo que nosotros queramos imponerle a las personas, es que el deber ser de aquel que se ha encontrado con el evangelio, que se ha encontrado con el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios, el Cristo, y el único juez justo que trajo justicia a la humanidad, pero que hay una condición, que se puedan y deban creer en que Él tomó nuestro lugar y Él fue el que llevó todo nuestro pecado, pero que ahora nosotros, por medio de esta fe, hay una reciprocidad. No digo que porque nosotros lo podamos producir, sino que en el Espíritu hay un agradecimiento a ese ser santo que ahora mora en nosotros. Es el que produce ese querer, es el que produce ese hacer en nosotros, y no cuesta cuando estamos en Cristo. Si se trata de nosotros, sí cuesta. Por eso a veces todavía hay esa lucha, ¿verdad? Que si a veces venimos o no venimos, según cómo me sienta, entonces yo vengo. Según como, yo sé que hay circunstancias, pero allí nuestra fe es probada. Y no es que alguien venga y diga, entonces eso los va a condenar. Es que no es que es que si no hemos creído, ya hemos sido condenados, dice la Escritura. Sí, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado, ya está en condenación. Pero Dios viene entonces a sacarnos de esa condenación. Y que si hemos entonces salido de esa condición, ahora hay una nueva vida, hay una nueva naturaleza que se debe expresar. Obligatoriamente, no, es que el Espíritu lo hace y que vence lo que ahora en nosotros está. Entonces el Señor le dijo, no puede entrar lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles, le dice, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿de cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es lo que Dios nos habla. Que cómo podemos entender, a veces todavía nos preguntamos, ¿por qué las personas son así o por qué tal cosa? Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo nos recuerda y nos responde, ¿verdad? Es que no se han encontrado conmigo. Pero a veces, Dios le habla a su pueblo, no le habla al hijo ajeno, nos habla a sus hijos y nos recuerda. Y entre esa palabra que nos está dando, nos está preguntando que si estamos creyendo, que si en realidad lo hemos conocido, si somos realmente sus hijos, si somos su pueblo, ¿por qué actuamos de esa manera? Ahí lleva de manera implícita esa pregunta, de que si no es que Él nos exija o nos hable de algo que no tenemos. Y por eso dice, yo demando lo que les he dado. Yo demando de lo que yo he depositado en ustedes. Y les recuerdo que no es obra de ustedes, es mi obra. Entonces vemos también, y me gustaba esto, ¿verdad? Acerca de, allá en Eclesiastés 11:5, leemos por favor. Eclesiastés 11:5. Vemos. Dice, como tú no sabemos cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ahí vemos cómo el ser humano, por no comprender, porque a veces buscamos comprender y no se trata de eso, sino que lo que Dios está haciendo, lo que Dios ya empezó, esa buena obra, esa obra perfecta, porque lo que Dios hace es perfecto. No es porque seamos perfectos nosotros. Y la gente confunde eso. Entonces empieza a exigir, porque todavía son carnales y empiezan a demandar. Y muchas veces lo que no dan. Pero es porque allí se denota una cosa. Y es que a lo mejor no estamos creyendo. De que estamos todavía viendo con los ojos de la carne. Por eso cuando Adán y Eva pues pecaron y se consume el pecado con su acto, y entonces porque Adán, al que Dios le había designado ese pacto para que él lo trasladara, ¿verdad?, a su esposa, a sus generaciones, allí vemos cómo ellos se ven en la carne, se ven desnudos. Y verdad que hemos escuchado bastante acerca de esto, pero es por lo mismo, ahí vemos la naturaleza, entonces todo lo vemos externo. Ya no podemos percibir ni sentir lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, y entonces solo esperamos que, como somos sensuales, ¿verdad?, que nos dirigimos por los sentidos, entonces buscamos ver, buscamos oír, buscamos sentir, para que siempre esta carne siga siendo alimentada. Pero cuando te vuelves espiritual, porque como decía, somos seres espirituales, ese diseño espiritualmente en aquellos que hemos creído ha sido restaurado. Lo que sucede es que a veces no lo creemos. Entonces todavía nos seguimos viendo en esa condición de Adán y de Eva. Y seguimos viéndonos más los defectos, seguimos viéndonos más esa debilidad y no vemos el poder que hay en nosotros. Y como lo dijo Pablo, que no se avergonzaba el Evangelio porque era poder de Dios, pero para salvación, ¿verdad? Ese poder
que mora en nosotros y que la característica, y ayer confirmaba eso mi hermano, y pues bendito Dios, ya de alguna manera el Señor me lo ha venido haciendo ver, es que el ser lleno del Espíritu Santo tiene una sola característica, y es para dar testimonio. No es para sentirme poderosa o importante, sino es para poder dar esta respuesta, aún en mi poco conocimiento, porque aquí vemos que en el caso de Nicodemo no le valió su conocimiento, porque si así hubiera sido, él hubiera reconocido. Pero más adelante, ¿verdad? Ya en Juan 19 se ve como él, antes, cuando llegan al concilio, él defiende a Jesús. Y más adelante, cuando el cuerpo lleva mirra y lleva aloe, y vemos cómo de esa manera, o sea, se vuelve la característica del discípulo, se pone al servicio de su Señor. No solamente, ¿y qué hacemos nosotros? Dios no necesita defensa de nosotros, pero ¿de qué manera? Entonces, dando el testimonio, nosotros damos defensa, no como se nos dice, ¿verdad? Contendiendo para querer convencer a las personas, sino demostrando a través de la Escritura lo que el Señor Jesús dijo. Porque él dice, Jesús le dijo, él le responde, el Señor conversa con él, porque obviamente Dios ya lo conocía, ¿verdad? Y sabía que en su momento, en el caso de Nicodemo, había de creer. Lo iba a conocer como él, ¿verdad? Que su conocimiento iba a quedar de lado, que el temor a qué dirán, a esas, digamos, a su cargo que él tenía. Muchas veces esto nubla a las personas y lo que hace, como decía, los enaltece, o sea, enaltece su corazón, y entonces las personas apartan la mirada de Dios y se les olvida que esto es obra de Dios. Y por eso mencionaba, ¿verdad? Un inicio tras cámara, ¿verdad? De que a nosotros pues Dios nos ha venido hablando mucho acerca de eso. Y sé que hay pocos acá, ¿verdad? Pero en esos pocos el Señor, como Él dijo, esto no es de multitudes. O sea, al Señor no le interesan las multitudes, porque sí, multitudes se escucharon y deben de escuchar, pero sabemos que no toda esa multitud le va a creer. O sea, sí puedes haber un convertir, ¿verdad? Cuando así como en el discurso de Pedro, ¿verdad? Que hubo más de 3,000 y que posteriormente, ¿verdad? Algunos, pues sí, dispusieron, pero yo le puedo asegurar que mucha de esa gente no sabemos qué pasó después con ellos. Muchos, tal vez algunos sí, pero son pocos los que el Señor menciona, porque es así, o sea, esto no es de llegar, esto es de permanecer. Y en realidad lo único que hace permanecer al ser humano es esa fe correcta, es esa fe en Jesús como el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor, y que realmente sea nuestro Señor, que no solamente sea una frase que podamos repetir, sino que realmente el que implica que sea nuestro Señor. Y es que ahora pues Él gobierne nuestra vida, que Él pueda dirigirnos, así como ahora en el Espíritu lo mismo, ese Espíritu nuevo. Vamos a leer Ezequiel 36 del 25, completamente así como Dios nos ha hablado, ¿verdad? Que ha dejado ahí esa promesa y que es hermosa, o sea, realmente es una obra pero tan preciosa de parte de Dios, y que creo que a veces no logramos terminar de comprender, pero vemos esa promesa de Dios, y que en aquel que de alguna manera, ¿verdad?, lo hemos entendido, vemos como cada día, ¿verdad? Dios 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Vemos como pues esa palabra, ¿verdad?, que es agua limpia, que nos trae
esa purificación. Esa agua nos purifica y pues al mismo tiempo nos limpia de todo aquello que traemos, uno pues de herencia, de nacimiento, como también de aquellos que fuimos contaminados con la religión, que aprendimos o conocimos un Dios ajeno, un Dios no conocido, o sea, pero que ahí es donde vino Dios y nos salió al encuentro y nos buscó. Yo no sé pues de qué manera Dios a cada uno pues nos visitó, creo que son diferentes maneras, tiempos, pero que el propósito era el mismo y era darse a conocer y limpiarnos para poder poner ese corazón. Y como digo, no es un corazón nada más que esté lleno de amor para según las personas, sino que el amor que Dios deposita en nosotros es el de su Hijo y que puede ser expresado. Dando testimonio, por supuesto, porque yo puedo darle todo mi amor a las personas, pero eso no lo va a salvar. Yo le puedo dar todo lo que las personas necesiten o quieran y eso no los va a salvar. Porque el único que podrá traer y ponernos ese corazón nuevo y ese espíritu, ese poder solo lo tiene Dios. De quitar ese corazón de piedra, es decir, ese corazón que no amaba a Dios. Porque no es tanto a las personas. Y sí, o sea, es parte debemos de. Pero como digo, primeramente, el poder amar a Dios, porque dice, yo los amé primero. O sea, Él trajo ese amor, lo puso dentro de nosotros, puso a su Hijo y puso ese espíritu nuevo que nos iba a traer esa nueva vida en Cristo, que ahora podía ser expresada. Y como digo, a veces, pues, cada vez que el Señor nos habla, nos hace que nos examinemos si realmente le estamos amando. No digo, ¿verdad?, de que para que las personas nos aprueben, sino que Dios se expresa y se siente, o sea, se ve, porque aunque a veces tenemos temores, ¿verdad?, de poder compartir, a pesar de eso, Dios sigue obrando, porque uno va entendiendo que, o sea, no es nada, proviene de uno. Y qué bueno verse débil, carente, pero sobre todo necesitado. Ayer Dios nos hablaba y lo dice la Escritura, que siempre cuando vamos a compartir, nuestro corazón no se enaltezca, sino que sea con temor y con temblor. Porque, o sea, a Dios busca un corazón contrito, no nada más de momento, aunque se duela de momento, sino que esté siempre ese sentir de Él en nosotros y que podamos siempre dar esa respuesta. Que las circunstancias que vemos en las personas o aún en nosotros, el Espíritu que está ahora en nosotros nos pueda consolar y recordarnos que lo más grande y lo más que tiene más valor en esta vida es nuestro Señor, ya lo hizo, y que lo demás son cosas, son añadiduras que Él va a dar, que va a traer, pero que lo más importante es que lo podamos haber conocido a través de, por lo menos yo, ¿verdad? Como digo, quizá me quede corta con muchas cosas de lo que pude ver un poco acá en la vida de Nicodemo. Vi, o sea, en mi caso, ¿verdad?, de cómo Dios se quiere seguir revelando a nosotros, porque no debe bastarnos con, como digo ahora, entender algunas cosas y poder compartirlas nada más, sino que de verdad Dios sigue obrando en nosotros y seguirá haciéndolo, y que podamos disponernos para que la obra de Él se mire, o sea, que no nos veamos nosotros, porque es bien fácil, o sea, sentirnos seguros, a veces porque ahora entendemos un poco más, y de repente irnos olvidando y preocuparnos, como decía, más por transmitirle esto a las personas que realmente Dios esté hablando a mi vida y esté obrando en mi vida. Eso, por lo menos para mí, es más importante.
Yo no busco, siempre lo digo, no busco profundidades, no me preocupa y no digo con eso que no debo de exponerme. Bendito Dios, nos ha dado el Señor un entendimiento y nos ha puesto personas que Dios les da mucho, que más allá de una preparación, hay un corazón de Dios. Como dijo, voy a levantar pastores conforme a su corazón, ¿verdad? No conforme a las personas, sino conforme al corazón de Dios. Eso no habla de alguien perfecto, a pesar de que tenga el corazón de Dios, porque el único perfecto seguirá siendo Dios, sino que vaya a la forma de Dios, que haya el sentir y el amor de Dios, y que no busquemos tampoco convencer a nadie, por mucho que lo amemos, sino dejar que Dios haga su obra. Y lo que corresponde a nosotros es el poder compartir, pero la obra la completa Él, y que esa es una manera también de Dios. Como Pablo lo expresaba, él pues decía, yo quisiera hacerme anatema con tal de alcanzar a los míos y a todos aquellos que me rodeen, pero no dependía de él, por mucho que él vivió para esto, para el evangelio, dio su vida por eso, que hasta ahorita no sé si lo habrá, no he conocido a nadie que se parezca a él, porque este hombre en todo tiempo nunca renunció a su fe, a pesar de lo que pudiera estar pasando. Y eso no es que vamos a ser igual a Pablo, es el hecho de que el modelo que tenemos, que fue Cristo, que fue obediente hasta la muerte, y esa muerte de cruz, o sea, esa cruz que tiene un propósito también. A veces lo decimos pero tan livianamente. ¿Qué significa esa cruz? Y es que nos hace ver que esa cruz es donde Dios completó todo el problema del ser humano. ¿Qué es esa cruz? ¿Qué nos apunta esa cruz? Y lo vemos pero tan como algo común, pero no nos damos cuenta. Y creo yo que todavía no nos hemos dado cuenta qué significa esa cruz. Porque el Señor pues, se despojó y qué significado tiene. O sea, al ver a la cruz nos debe de hablar todo. Nos debe de recordar quiénes somos. No olvidar quiénes somos, que no somos delante de Dios, ahora valemos por Él. Pero no por lo que nosotros hacemos. Porque como decía, si es por eso, creo yo que el Señor nos hiciera a un lado, porque somos infieles. Pero Él es el que permanece fiel siempre, porque Él es fiel a su promesa. Y Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin, pero es en aquellos a los cuales le creen, en aquellos que realmente hemos, de alguna manera, no lo digo como jactancia, porque al contrario, le pido siempre que nos ayude a no olvidarnos, porque somos olvidadizos, somos pecadores, pero que eso no nos debe hacer retroceder, o sea, al contrario, debe ser un motivo para permanecer siempre delante de Él, porque muchos por eso retroceden, y dice la Escritura que a Él no le va a agradar, que nosotros no somos de los que retrocedemos, porque no es algo que yo pueda hacer, es algo que Él lo hace. Entonces, si Él lo hace, si yo me retracto es porque yo no le estoy creyendo, pero si yo le creo a Dios, sé que Él lo va a seguir haciendo y me va a hacer permanecer, porque sé que en cualquier día, cualquiera de nosotros podemos irnos, o en cualquier día puede venir. Y la pregunta sería, ¿a dónde vamos? Y no por temor a dónde vamos a ir, sino es que Él nos dio la oportunidad en vida y tuvimos ese privilegio de podernos encontrar, de poder conocerle de alguna manera. Tal vez nos falta mucho poder decir eso,
pero nos dio la oportunidad. Y por esas personas que retrocedieron y es una pena, eso sí es una pena, es un dolor, pero igual nosotros no podemos tampoco detenernos por eso, sino que debemos seguir. Y por eso a veces recuerdo eso, cuando que no depende de mí, la salvación de nadie, de los míos, pero sí sé que si yo le creo a Dios, hay una esperanza, porque hay alguien que le cree. Pero si yo dejo de creerle, entonces ¿qué esperanza van a tener? Y eso no nos hace ver, o sea, que Dios nos ha permitido ese privilegio. Y aunque veamos que está difícil a veces las personas, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, porque lo único que el ser humano no puede lograr en esta vida es ser salvo. Y eso es lo posible para Dios. De ahí lo demás son añadiduras. Dios ha dado capacidades al ser humano para que pueda ser alguien exitoso si eso es lo que busca, alguien de preparación si así lo busca, pero lo único que no puede lograr es esa paz que Dios puede dar, esa enemistad que hay entre el hombre separado de Dios y Dios. Lo único que puede traer es esa paz, quitar esa enemistad, es la unión con Dios. Y como decía esa alabanza, ¿verdad? Somos ahora uno con Cristo. Somos uno en Cristo, pero uno con Cristo porque hemos sido unidos a Él espiritualmente. Y que nuestra mente pueda ser cada día, como dice la Escritura, renovada. Y nuestro entendimiento puede ir siendo renovado. ¿Y cómo lo renovamos? Con su Evangelio. El poder ser expuestos cada vez que Dios nos permita, tanto en este lugar como donde quiera que nos encontremos, de ser ministrados por su Evangelio y que nuestra mente sea renovada, que no nos conformemos ni nos hagamos a este siglo, o sea, las costumbres de este tiempo. Y no hablo solo de este tiempo, sino en general, que son esos tiempos peligrosos de los que el Señor advirtió, y no como tal por el tiempo, es que son peligrosos para aquellos que hemos creído, porque podemos negar y rechazar o negar nuestra fe, porque nos hacemos a este tiempo, a las culturas, nos hacemos muchas veces a las modas, a las personas, como decía, por no perder a veces la aprobación que nunca van a aprobar, porque el ser humano nunca está conforme, porque el ser humano, si Dios siempre va a buscar maneras o formas o personas para ser llenos, para ser saciados de algo que nunca van a poder ser saciados si no se encuentran con Dios. Así que doy gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que son pocos los tiempos que puedo compartir, pero sé que no solo lo puedo hacer acá, tenemos esa libertad, ¿verdad? Cada uno donde quiera que el Señor nos permite, donde Dios a cada uno haya dado ese don o esa capacidad, porque a cada uno le ha sido dado un don para poder siempre en esa medida poder ser testigos. No hay una forma única, Dios es multiforme, usa cada uno diferente, como también diferentes plataformas, diferentes lugares, personas, tiempos, pero que lo importante es que siempre sea la obra de Dios en cada uno de nosotros, llevándose, ¿verdad?, a cabo, porque es ahí donde obra, ahí vemos el poder de Dios, y que no es algo que nosotros, ¿verdad?, tengamos que esforzarnos por hacer, porque quizás sería así, no tenemos muchas veces quizás la idea o la sabiduría, pero con Dios en nosotros sí está esa sabiduría, y que esa mente que es de Él, pues ahora pueda obrar, ¿verdad?, pueda ser usada, y que de esa manera también, ¿verdad?, poder darle gloria y honra a Él. Cuando pues glorificamos su nombre es dando esa respuesta, que el ser humano no tiene muchos problemas, solo tiene uno, y es que se encuentra separado de Dios, pero que Dios envió a su Hijo para traernos vida, y vida en abundancia. Pero que si aquel ser humano que recibe esta buena noticia la escucha, pero no la recibe, no la cree, pues como dice, ya ha sido condenado. Dios conoce quiénes, y no porque Dios los condena, sino que su pecado, su incredulidad, los mantiene en
en esa condenación, pero que Dios ha venido para darnos esa vida, para sacarnos. Es como dice que pasar de esa condenación, de esa muerte a vida. Que se cumpla, ¿verdad? Esa promesa. Creo que nadie, o sea, me encantaba algo que decía un neurocirujano, que pues de alguna manera pues reconoce, ¿verdad? Que el poder que Dios tiene y que ellos solo han recibido una capacidad. Decía, nosotros podemos arreglar un cerebro, pero no lo podemos crear, no lo podemos cambiar, porque es un diseño divino que Dios ya dio, igual que el cuerpo. O sea, son capacidades grandes, pero siempre limitadas, porque nadie es más grande que Dios, y que Dios en su sabiduría y en su presencia, pues todo lo que Dios siempre fue para que en algún momento, o sea, hasta la ciencia y todo, pues está llegando a un punto en que está reconociendo, tal vez superficialmente, quizá algunos, algo otro, tal vez Dios sí se les pueda revelar, y en aquellos pues que Dios les revele realmente a su Hijo y ese poder, ¿verdad? De haberles dado esas capacidades, pero para darse a conocer también por medio de todo eso que Él mismo creó y que fue siempre para, como dice su palabra, fue creado por Él, en Él, por Él y para Él. Entonces, para que el ser humano se pueda encontrar en vida con Él y que se pueda cumplir también el propósito para el cual Dios se revela, y es que lo demos a conocer y que todo aquel que cree en Él, el que ve al Hijo y cree en Él, reciba esa vida eterna, reciba ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, pueda nacer de nuevo, pero sobre todo que pueda entrar en ese reino del Cristo, en ese reino inconmovible, como dice su palabra, ese reino que pues nadie, ¿verdad?, tiene ese poder más que Él. Amén. Así que pues damos gracias a Dios y pues por el tiempo, y oramos para despedirnos. Buen Dios y Padre, gracias, amado, en esta tarde por este tiempo glorioso, porque es tu tiempo, no es nuestro, y nosotros solo somos instrumentos, Señor, y que aún nos quedamos cortos muchas veces, Señor, con lo que tú nos muestras, pero más allá de eso, pues que podamos, Señor, recibirlo en el Espíritu y creerlo, Señor, para que tú obres, Señor, y sea, Señor, cumplido el propósito para el cual, Señor, tú nos das tu palabra, nos das de tu pan, nos das, Señor, y que pueda saciar nuestro espíritu, Padre. Damos gracias, Señor, y Padre, en esta tarde, y oramos y damos gracias en el nombre de Jesús, quien es tu Hijo, Jesús el Cristo. Amén. Dios te bendiga.